25 de la mañana está con nosotros Alejandro Alcese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vemos que los sindicatos están empezando a ver también que hay ahí opción de ver un poquito más en el 2024 y le están pidiendo al Estado que mantenga y pague cotización extra de los parados desde los 52 años si consiguen empleo. ¿En qué se basa la propuesta y sobre todo qué puede significar en el conjunto del gasto que ya está desorbitado? Bueno, los sindicatos lo que hacen es aprovechar esta situación que se ha dado esta semana en la que Podemos ha tumbado el decreto que llevaba Yolanda Díaz al Congreso el miércoles para reformar el subsidio por desempleo. Tenemos que tener en cuenta un poco que esta propuesta se produce, hay que explicar por qué Podemos ha votado el decreto, ha votado en contra del decreto, ¿no? Bueno, lo que pretendía Yolanda Díaz era reordenar los subsidios de desempleo que hay en el país y en concreto con el subsidio de mayores de 52 años, que es el que cobran aquellos parados que ya han agotado su prestación, tienen más de 52 años y se les da un subsidio asistencial para que no se queden sin rentas de manera indefinida, porque se entiende que se acerca el momento de la jubilación y con lo cual no tiene fecha límite, ¿no? Ese subsidio. A estos parados, desde que se les recuperó el subsidio en el año 2019, porque este subsidio lo había quitado la reforma laboral del año 2012, se les aplica una condición especial y es que son los únicos subsidios que cotizan a la Seguridad Social, porque entiende el Estado que al tener más de 52 años se acerca el momento de su cotización, de su jubilación, perdón, y si no cotizan a la Seguridad Social hay riesgo de que luego su pensión sea muy baja, porque como sabemos la pensión se calcula conforme a los últimos años de vida laboral, ¿no? Entonces se les permite cotizar y no solo eso, sino que cuando en el año 2019 se estableció esta peculiaridad, se fijó que podían cotizar por el 125% de la base mínima. La base mínima equivale al salario mínimo interprofesional. Entonces, en el año 2019, el gobierno entendió que el salario mínimo, que era 700, en ese momento acababa de subir a 900 euros, era un salario muy bajo, como para que se cotizara por el 100% de la base mínima. Así que se les dio como una prima y se les permitía cotizar por el 125, un poquito más para que luego les saliera una pensión un poquito más alta. El gobierno lo que dice ahora es que, como el salario mínimo ha subido tanto, de hecho hoy mismo estamos pendientes de que vuelva a subir y va a situarse en torno a los 1.120 euros, pues que ya no es una cantidad tan baja como para que una persona cotice por esa cuantía. Con lo cual ya no hace falta tener ese extra en la cotización, con que coticen por el 100% de la base mínima es suficiente. Y además explican también que el hecho de que coticen por el 125% actúa como desincentivo a que vuelvan al mercado laboral, porque cualquier empleo que encuentren va a ser para cotizar por la base mínima, por el 100% de la base. En caso de que sea la mínima, pues van a pasar de cotizar el 125 al 100. No van a querer hacerlo y por tanto se van a acomodar en el subsidio. Para evitar esto, estaba la reforma que se ha llevado al Congreso y que pretendía bajarlo del 125 al 100 progresivamente de aquí a 2028, para evitar todos estos dos problemas. ¿Qué pasa? Podemos considerar que esto es un recorte, no entiende que el 125 de la base mínima del año 2019 es menos que el 100% de la base mínima de hoy, con lo cual recorte como tal no hay. Pero han votado en contra más, yo creo que por una cuestión política de venganza hacia Yolanda Díaz, porque para ella ha sido pues un gran batacazo. Entonces ahora el gobierno no le queda más remedio que volver a negociar esta reforma y sacarla adelante, porque es una de las que están vinculadas al desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. No nos queda más remedio que aprobarla, con lo cual ahora se abre la disyuntiva de que el gobierno tiene que volver a negociar con Podemos o bien con los agentes sociales. Bueno, pues ha optado por esta segunda vía. Va a llevar la reforma a la mesa de diálogo social para intentar pactarla con sindicatos y patronal, a sabiendas de que los sindicatos se van a alinear más con Podemos. Y los sindicatos ya han recogido el guante. Ayer mismo proponían que, como Podemos no va a aceptar en ese recorte en la sobrecotización, pues que se mantengan el 125%, es decir, que coticen por una base bastante alta, pues podríamos estar hablando de unos 1.500 euros, y para que eso no sea un desincentivo a entrar en el mercado laboral, que cuando esa persona encuentre un empleo, si va a cobrar el salario mínimo, el Estado se asuma el 25% extra de la cotización. Coticen el 100 como cualquier trabajador y el Estado ponga un 25% más. Con lo cual una propuesta que lo que implica es mayor gasto público y que previsiblemente el Ministerio de Hacienda no va a ver bien en un contexto en el que las reglas fiscales han vuelto a entrar en vigor y en el que España tiene un déficit y deuda desbocados. En este entorno hoy vamos a tener un día clave también importante, el de la subida del salario mínimo. ¿Podemos encontrarnos hoy ya con un 5%?
Yo creo que sí, vamos. Ahora mismo están reunidos, ha empezado la reunión a las 8:30 de la mañana y el Gobierno, precisamente por ese batacazo que se llevó el miércoles, sobre todo el Ministerio de Trabajo, tiene la intención de cerrar la semana de manera positiva y, si puede ser, anunciando a bombo y platillo que ha logrado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo. No ha podido dar la buena noticia para ellos de que los desempleados van a tener un subsidio más elevado y dar noticias en clave social, y lo pretenden compensar con una subida inmediata del salario mínimo. Aquí la reflexión para mí es que, en un contexto de negociaciones, el Gobierno dijo que estaría dispuesto a subirlo un 4% para conseguir un acuerdo con patronal y sindicatos. Pero en ese mismo mensaje lanzaron una amenaza velada a la patronal. Si no estáis dispuestos a firmar ese 4%, preparados porque pactaremos con los sindicatos una subida superior. Y de ahí que todo apunte a que esa subida vaya a ser finalmente del 5%, porque es lo que han pedido los sindicatos. Pero la reflexión para mí es, si para el Gobierno lo más adecuado era subirlo un 4%, ¿cómo es que ahora lo van a subir un 5%? Entiendo que la subida del salario mínimo, según dice el Estatuto de los Trabajadores, es una decisión que toma de manera unilateral el Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, no previa negociación, y en la que tiene que tener en cuenta la productividad de la economía, si las empresas y los trabajadores somos cada vez más productivos o no, y en función de eso ver si merecemos o no una subida de salarios. ¿Cómo está subiendo los precios? Hoy hemos sabido que los precios en el año 2023 subieron de media un 3,5%, con lo cual, si el salario mínimo sube un 5%, estará subiendo bastante por encima de los precios. Tiene que tener en cuenta cómo está evolucionando el empleo sobre el total de la renta del país, que es verdad que está funcionando muy bien, sobre todo si lo medimos en número de personas trabajando y no en tiempo de trabajo. Y tiene que tener en cuenta la coyuntura económica, que en este caso es de ralentización. Crecemos, pero menos. Teniendo en cuenta todo eso, propuso un 4 y ahora va a acceder a subirlo un 5. Pues a mí personalmente me genera dudas de cuál era la subida más adecuada. Si en un principio creían que era un 4, ahora parece que van a apostar por el 5 para satisfacer a los sindicatos. Bueno, a mí me parece poco razonable, pero parece que eso es lo que va a pasar. Ayer a última hora, fuentes de la negociación confirmaban que lo que les llegaba es que la subida iba a ser del 5. Está por comprobarse hoy se va a confirmar, pero todo parece que va a ser de esa cuantía, con lo cual el salario mínimo pasará de 1.080 euros en 14 pagas, en que se sitúa actualmente, a unos 1.130 en 14 pagas o 1.300 y pico en 12 meses. Muchísimas gracias, Alejandra Alcese, periodista del Mundo. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Igualmente para vosotros. 10:03 de la mañana en esta fotografía.